El trading formal no tiene fin. El mercado no lo sacará de una operación, a menos que tenga la estructura mental adecuada para poner fin a un trade de una manera que sea siempre para su mayor ventaja, puede convertirse en un perdedor pasivo. Esto significa que, una vez que está perdiendo en un trade, usted no tiene que hacer algo para mantener la pérdida, ni siquiera tener que estar atento. Usted puede simplemente hacer caso omiso de la situación, y el mercado tomará todo lo que usted tiene y mucho más. Una de las tantas contradicciones del trading es que ofrece un regalo y una maldición al mismo tiempo. El regalo es que tal vez por primera vez en nuestras vidas estamos en total control de lo que hacemos. La maldición es que no hay reglas o límites externos que guíen o estructuren ese comportamiento. Debemos actuar con autocontrol y autorregulados si queremos crear una medida de éxito constante. La estructura que necesitamos para guiar nuestro comportamiento tiene que originarse en nuestra mente, ya que es un acto consciente de libre albedrío. Aquí es donde aparecen varios problemas. Problema: la voluntad de no querer crear reglas. Todavía no he encontrado una persona interesada en el trading que no se resista a la idea de crear un conjunto de normas. La resistencia no siempre es manifiesta, muy por el contrario, generalmente es muy sutil. Por un lado están de acuerdo en que las normas tienen sentido, pero por el otro no tienen realmente ninguna intención de crearlas. Esta resistencia puede ser intensa y tiene una fuente lógica. La mayoría de nuestras estructuras mentales son el resultado de nuestra crianza basada en elecciones hechas por otras personas. En otras palabras, se inculcó en nuestras mentes, pero no provino, no fue creado por nuestras mentes. Esta es una distinción muy importante. En el proceso de inculcar la estructura, muchos de nuestros impulsos naturales para movernos, expresarnos y aprender sobre la naturaleza de nuestra existencia a través de nuestra propia y directa experiencia, se nos negó. Muchos de estos impulsos negados nunca se reconciliaron y siguen existiendo dentro de nosotros como frustración, enojo, desilusión, culpa o incluso odio. La acumulación de estos sentimientos negativos actúa como una fuerza dentro de nuestro entorno mental que nos obliga a resistirnos ante cualquier cosa que nos robe la libertad de ser y hacer lo que queramos y cuando queramos. En otras palabras, la razón por la que muchos se sienten atraídos por el trading es en primer lugar la libertad ilimitada de expresión creativa, y es la misma razón por la que sienten una resistencia natural a crear el tipo de normas y límites que puede orientar adecuadamente su comportamiento. Es como si hubiesen encontrado una utopía en la que hay completa libertad, y entonces alguien les toque en el hombro y les diga: «¡Hey! Usted tiene que crear normas, y no solo eso, también tiene que tener la disciplina para cumplirlas». La necesidad de estas reglas tiene sentido, pero es muy difícil generar la motivación para crearlas cuando siempre hemos tratado de evadirlas durante toda la vida. Por lo general, produce mucho dolor y sufrimiento. Rompen la fuente de nuestra resistencia a la creación y el cumplimiento de reglas en un régimen comercial que está organizado, es consistente, prudente y refleja directrices de gestión monetaria prudentes. Ahora, esto no significa que usted tiene que conciliar todas las frustraciones y decepciones de su pasado para convertirse en un trader exitoso, porque ese no es el caso, y desde luego no tiene que sufrir. He trabajado con muchos traders que han logrado sus objetivos de consistencia y aún no han hecho nada para conciliar su trabajo atrasado de impulsos denegados. Pero usted debe ser consciente del esfuerzo y el enfoque que debe poner en la construcción del tipo de estructura mental que compense el efecto negativo que sus impulsos denegados pueden tener sobre su capacidad para adquirir las habilidades que garantizarán su éxito como trader. Problema: el hecho de no asumir la responsabilidad. El trading puede ser considerado como una opción pura de elección personal, con un resultado inmediato. Recuerde que no pasa nada hasta que decidimos empezar, que dura hasta cuando queramos, no hasta el final, sino hasta cuando decidimos parar. Todas estas entradas, permanencias y salidas del mercado son el resultado de nuestra interpretación de la información disponible y la forma en que elegimos actuar de acuerdo con esa interpretación. Ahora, es posible que deseemos la libertad para tomar decisiones, pero eso no quiere decir que estemos listos y dispuestos a aceptar la responsabilidad de los resultados. Los traders que no están dispuestos a aceptar la responsabilidad por los resultados de sus interpretaciones y acciones se encuentran en un dilema. ¿Cómo participar en una actividad que permite total libertad de acción y al mismo tiempo evitar asumir la responsabilidad por el resultado si las opciones son inesperadas y pueden no ser de su gusto? La dura realidad del trading es que si desea ser consistente, usted tiene que comenzar a partir de la premisa de que no importa cuál sea el resultado, usted será el responsable.
Se trata de un nivel de responsabilidad que pocas personas han tenido antes de que decidieran convertirse en traders. La manera de evitar la responsabilidad es adoptar un estilo de trading que es a todos los efectos un juego de azar. Yo defino el trading al azar como un mal planificado trade, en donde nada está previsto en absoluto. Se trata de un enfoque desorganizado que toma en consideración un ilimitado conjunto de variables del mercado que no le permiten saber lo que funciona consistentemente y lo que no. Aleatoriedad no estructurada es la libertad sin responsabilidad. Al operar sin planes bien definidos y con un ilimitado conjunto de variables, es muy fácil tomar una decisión para entrar a un trade que nos gustó, por alguna razón. Al mismo tiempo, es muy fácil evitar asumir la responsabilidad de los trades que no resultaron en la forma en que queríamos, porque siempre hay alguna variable que no conocemos y por tanto no podíamos tener un análisis de antemano. Si el comportamiento de los mercados fuera verdaderamente al azar, entonces sería difícil, si no imposible, ser consistentes. Si es imposible ser consistentes, entonces realmente no tenemos que tomar ninguna responsabilidad. El problema con esta lógica es que nuestra experiencia directa de los mercados nos dice algo diferente. El mismo comportamiento presenta las mismas particularidades una y otra vez. Y a pesar de que los resultados de cada patrón son aleatorios, el resultado de una serie de pautas es consistente, estadísticamente confiable. Se trata de una paradoja que se resuelve fácilmente siendo disciplinado, organizado y consistente. He trabajado con un sinnúmero de traders que se pasan horas haciendo análisis de mercado y planificando sus rutas de trabajo para el día siguiente y luego, en lugar de operar de acuerdo a lo que pensaban, hacen otra cosa. El trade lo solían poner por ideas o consejos recibidos de amigos o corredores. Probablemente no tengo que decirle que los trades que habían previsto inicialmente, pero en los que no entraron, por lo general fueron los grandes ganadores del día. Este es un ejemplo clásico de cómo llegamos a ser susceptibles al trading no estructurado o al azar porque queremos evitar la responsabilidad. Cuando actuamos de acuerdo a nuestras propias ideas, ponemos nuestras habilidades creativas a prueba y tenemos una devolución instantánea sobre cómo funcionaron estas ideas. Es muy difícil racionalizar cualquier resultado insatisfactorio. Por el contrario, cuando entramos a un trade sin planificación, es mucho más fácil echar en la culpa al amigo o al broker por sus malas ideas. Hay otra cosa sobre la naturaleza del trading que hace que sea fácil evadir la responsabilidad y nos hace actuar a favor de un trading al azar. Es el hecho de que todo operador tiene el potencial de ser ganador, incluso un gran ganador. Que las grandes ganancias del trading puedan llegarle independientemente de que usted sea un buen o un mal analista. El dilema es asumir o no la responsabilidad. Se necesita esfuerzo para crear el tipo de enfoque disciplinado necesario para convertirse en un ganador. Pero como se puede ver, es muy fácil evitar este tipo de trabajo mental a favor de un trading indisciplinado y al azar. Problema: la adicción a las recompensas aleatorias al azar. Varios estudios se han realizado sobre los efectos psicológicos de las recompensas al azar en los monos. Por ejemplo, si se enseña a un mono a hacer una tarea constante y se le recompensa cada vez que haga la tarea, el mono rápidamente aprende a asociar un resultado concreto con los esfuerzos. Si se deja de recompensarlo, dentro de un periodo muy corto de tiempo, el mono simplemente deja de hacer la tarea. No gasta su energía haciendo algo que ahora ha aprendido que no será recompensado. Sin embargo, la respuesta del mono al quitarle la recompensa es muy diferente si usted hace el ensayo con un calendario de recompensas programado desde un punto de vista puramente aleatorio. Cuando usted deja de ofrecer la recompensa, no hay modo alguno de que el mono sepa que nunca más será recompensado por hacer esa tarea. Cada vez que fue recompensado en el pasado, la recompensa llegó como una sorpresa. Como resultado de ello, desde la perspectiva del mono, no hay razón para dejar de seguir haciendo la tarea. El mono sigue haciendo la tarea, aún sin ser recompensado por ello, y lo va a continuar haciendo indefinidamente. No estoy seguro de por qué somos susceptibles de convertirnos en adictos a las recompensas al azar. Si tuviera que adivinar, yo diría que probablemente tiene algo que ver con la euforia por la inyección de productos químicos que se liberan en nuestro cerebro cuando experimentamos una inesperada y agradable sorpresa. Si una recompensa es aleatoria, nunca se sabe con seguridad cuándo se puede recibir. Sin embargo, gastar energía y recursos con la esperanza de experimentar ese maravilloso sentimiento de sorpresa de nuevo no es difícil. De hecho, para muchas personas puede ser muy adictivo. Por otra parte, cuando esperamos un resultado concreto y no nos llega, quedamos decepcionados y nos sentimos mal. Si lo hacemos una vez más y obtenemos el mismo resultado decepcionante, es improbable que sigamos haciendo algo que sabemos que nos causa dolor emocional. El problema con cualquier adicción es que nos deja con la peor opción.
Cualquiera que sea el grado de la adicción, domina nuestra mente a tal punto que el centro de nuestra atención y esfuerzos se orientarán hacia el cumplimiento del objeto de la adicción. Otras posibilidades que existan en un momento dado para satisfacer otras necesidades, como la necesidad de confiar en nosotros mismos y no someter a nuestros activos a demasiados riesgos, son o bien ignoradas o desestimadas. Nos sentimos impotentes para actuar de cualquier otra manera que no sea la satisfacción de la adicción. Una adicción a las recompensas al azar es particularmente problemática para los traders, porque es otra fuente de resistencia a crear el tipo de estructura mental que produzca la consistencia. Problema: el control externo versus el control interno. Nuestra educación nos ha programado para funcionar en un entorno social, lo que significa que hemos adquirido algunas estrategias de pensamiento para el cumplimiento de nuestras necesidades, deseos y anhelos, que están orientados hacia la interacción social. No solo hemos aprendido a depender el uno del otro para satisfacer esas necesidades, sino que nosotros solos no somos capaces de realizar nuestros propios deseos. Pero en el proceso sí que hemos adquirido mucho control social basado en la manipulación de técnicas para asegurar que otras personas se comporten de una manera que sea compatible con lo que queremos. Los mercados pueden parecer un contexto social, porque hay tantas personas involucradas, pero no lo son. Si en la actual sociedad moderna hemos aprendido a depender unos de otros para suplir las necesidades básicas, entonces el entorno del mercado, a pesar de que existe en el seno de la sociedad moderna, se puede caracterizar como un ecosistema psicológico natural, en donde realmente todo hombre o mujer se ocupa de sí mismo. No solo dependemos de nosotros mismos para hacer cualquier cosa para nosotros, sino que es extremadamente difícil, si no imposible, manipular o controlar todo lo que hace el mercado. Ahora bien, nos hemos vuelto eficaces en la satisfacción de nuestras necesidades y deseos, y hemos aprendido a controlar y manipular nuestro entorno, pero de repente nosotros, como traders, nos vemos arrojados a un entorno que nos desconoce, nos ignora, y no responde a lo que es importante para nosotros. ¿Dónde nos encontramos? Usted tiene razón, si dijera que en una cantera colosal, sin una pala. Una de las principales razones por las cuales mucha gente exitosa en otros ámbitos ha fracasado en el trading es que su éxito es en parte atribuible a su capacidad superior de manipular y controlar su ambiente social, para que éste responda como él desea. En algún punto todos hemos desarrollado técnicas para que el ambiente externo actúe conforme a nuestro ambiente mental, nuestro ambiente interno. El problema es que ninguna de estas técnicas funciona frente al mercado, ya que no responde a control ni manipulación, a menos que usted sea un trader que opera con cantidades muy grandes. En lugar de controlar nuestro entorno, debemos aprender a controlarnos a nosotros mismos, para que siempre nos comportemos de manera tal que sea positiva para nuestros propios intereses. Capítulo 3. Asumir la responsabilidad. Aunque las palabras asumir la responsabilidad suenen simples, el concepto no es ni fácil de comprender, ni fácil de poner en práctica en toda su dimensión. Todos hemos oído las palabras y nos enfrentamos con la necesidad de asumir la responsabilidad tantas veces en nuestras vidas que es fácil dar por sentado que sabemos exactamente lo que significa la frase. Asumir la responsabilidad en el aprendizaje del trading y los principios apropiados de éxito están misteriosamente conectados. Tiene que comprender con cada fibra de su ser en qué se convertirá si no se responsabiliza de su éxito como trader. Solo entonces se puede tener las características que le permitan unirse al selecto grupo de traders que hoy por hoy tienen éxito constante en los mercados. Al final del primer capítulo, le presenté la idea de reforzar en un futuro la proyección de usted mismo, es decir, el trader constantemente exitoso en que desea convertirse aún no existe. Usted debe crear una nueva versión de sí mismo, del mismo modo que un escultor crea una imagen a partir de un modelo. Crear su entorno mental. Las herramientas que utilizará para crear esta nueva versión de usted mismo son su voluntad y deseo de aprender, impulsado por su pasión para tener éxito. Si la voluntad y el deseo de aprender son sus principales herramientas, entonces ¿cuál es su medio? Un artista que crea una escultura puede optar por trabajar en una serie de medios como la arcilla, el mármol o el metal, por ejemplo. Pero si usted desea crear una nueva versión de su personalidad que se expresa a sí misma como un trader consistentemente exitoso, usted no tiene nada físico, sino únicamente sus creencias y actitudes. El medio artístico para hacer su trabajo será su entorno mental,
que con su deseo de aprender puede edificar y reestructurar las creencias y actitudes que son necesarias para lograr su objetivo final. Supongo que su objetivo final es la consistencia. Si usted es como la mayoría de los traders, aún no se ha dado cuenta de la gran cantidad de oportunidades disponibles para usted. Para lograrlo, debe desarrollar cada vez más su potencial, para que poco a poco esto sea una realidad en su vida. Su objetivo primordial tiene que ser aprender a pensar como un trader exitoso y consistente. Recuerde, los mejores traders piensan de forma única, han adquirido una estructura mental que les permite hacer trading sin temor, y al mismo tiempo los capacita para no tener miedo a cometer errores. Esta mentalidad tiene una serie de componentes, pero el fondo de la cuestión es que en el éxito de los traders prácticamente se han eliminado los efectos del miedo y la imprudencia al realizar su trading. Estas dos características fundamentales le permitirán lograr resultados permanentes. Al adquirir esta estructura mental, usted también será capaz de operar sin temor. Ya no será susceptible a la multitud, al miedo a cometer los errores que proceden de la racionalización, distorsionada por información del subconsciente, que lo hacen vacilar, apresurarse a apretar el gatillo, o perder la esperanza. Una vez que el miedo se ha ido, no habrá razón para cometer estos errores, y en consecuencia ellos prácticamente desaparecerán de su trading. Sin embargo, eliminar el miedo es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la necesidad de desarrollar la moderación. Los traders triunfadores han aprendido que es indispensable desarrollar un mecanismo mental para contrarrestar los efectos negativos de la euforia o sobreconfianza que resulta de una serie de trades ganadores. Para un trader, ganar es extremadamente peligroso si no ha aprendido a supervisarse y a controlarse a sí mismo. Si partimos de la premisa de que para crear la consistencia, los operadores deben concentrar sus esfuerzos en desarrollar la estructura mental de un trader, entonces es fácil entender por qué muchos operadores no tienen éxito. En vez de aprender a pensar como traders, ellos piensan sobre cómo pueden hacer más dinero aprendiendo sobre el mercado. Es casi imposible no caer en esa trampa. Hay una serie de factores psicológicos que hacen que sea muy fácil asumir que lo que usted no sabe acerca de los mercados es lo que causa sus pérdidas y falta de resultados. Sin embargo, este no es el caso. La consistencia que busca está en su mente, no en los mercados. Son las actitudes y creencias sobre estar equivocados, perder dinero y la tendencia a volverse irresponsable lo que le causa la mayoría de las pérdidas, no la técnica o la falta de conocimiento del mercado. Por ejemplo, si usted pudiera elegir a uno de los siguientes dos traders para administrar su dinero, ¿cuál escogería? El primero utiliza un sistema de operar simple, incluso es posible que sea una técnica mediocre, pero posee una mentalidad que no se deja influenciar el subconsciente por la información del mercado que lo haga dudar o racionalizar al momento de apretar el gatillo. El segundo operador es un analista fenomenal, pero funciona con los típicos temores que lo hacen susceptible a todas las enfermedades psicológicas de las que el otro operador está libre. La opción correcta debería ser obvia. El primer operador es quien va a lograr muchos mejores resultados con su dinero. La actitud produce en general mejores resultados que el análisis o la técnica. Por supuesto que la situación ideal es tener ambas, pero realmente no es necesario. Porque si tiene la actitud correcta, la estructura mental correcta, entonces todo lo demás sobre el trading será relativamente fácil, aún simple y sin duda mucho más divertido. Sé que para algunos de ustedes esto puede ser difícil de creer o incluso inquietante, especialmente si usted ha estado luchando durante años para aprender todo lo que pueda sobre el mercado. Curiosamente, la mayoría de los traders está más cerca de la forma en que debemos pensar cuando operan por vez primera que en cualquier otro momento de sus carreras. Muchas personas comienzan con un concepto muy poco realista de los peligros que entraña el trading. Esto es especialmente cierto si su primer trade fue ganador. Luego entran en el segundo trade con poco o ningún temor. En caso de que este también sea ganador, van al próximo aún con menos preocupación creyendo que sería inaceptable la posibilidad de una pérdida. Cada vez que ganan, se convencen de que no hay nada que temer y que el trading es la forma más fácil posible de ganar dinero. Esta falta de miedo se traduce en un despreocupado estado mental, similar al estado mental que muchos grandes atletas describen como la zona. Si alguna vez ha tenido la ocasión de experimentar la zona en algún deporte, entonces usted sabe que es un estado mental en el que no hay absolutamente ningún temor y se actúa y reacciona instintivamente. No se piensa en estudiar alternativas o en la posibilidad de consecuencias contra sí mismo. Usted está en el momento y hace lo justo,
y haga lo que haga resulta ser exactamente lo que debía hacerse. La mayoría de los atletas nunca llegan a este nivel de juego, porque no superan el miedo de cometer un error. Los que llegan al punto donde no hay absolutamente ningún miedo de las consecuencias de su proceder, por lo general, y muy espontáneamente, entrarán en la zona. Por cierto, una zona psicológica no es una condición a la que uno puede ir voluntariamente. La forma en que se puede lograr esto es una hazaña de resistencia. Se trata de un estado mental en el que usted se encuentra a sí mismo en un estado intrínsecamente creativo, y por lo general, si usted comienza a pensar en sus acciones en un nivel racional o consciente, entonces es expulsado del mismo. A pesar de que usted no puede obligarse a sí mismo a entrar en la zona, puede configurar el tipo de condiciones mentales que sean más propicias para experimentarla, mediante el desarrollo de una positiva actitud ganadora. Define una actitud positiva ganadora como la espera de un resultado positivo a sus esfuerzos, con una aceptación de que estos resultados obtenidos serán un perfecto reflejo de su nivel de desarrollo y lo que necesita aprender para hacerlo mejor. Eso es lo que los grandes atletas tienen, una actitud ganadora que les permite fácilmente ir más allá de sus errores y mantener su ventaja. Otros se sumergen en estados negativos, de autocrítica, pesar y autocompasión. No muchas personas alguna vez llegan a desarrollar una actitud ganadora positiva. La curiosa anomalía del trading es que si usted comienza con una operación ganadora, automáticamente experimentará la clase de actitud despreocupada, que es un subproducto de una actitud victoriosa, sin haber desarrollado la actitud por sí mismo. Sé que esto puede parecer un poco confuso, pero tiene algunas implicaciones profundas. Unos cuantos trades ganadores pueden establecer la clase de estado mental despreocupado, que es un componente esencial del éxito, pero no se basa en las actitudes apropiadas. Entonces lo que tenemos es una muy dañina percepción sobre la naturaleza del trading, que se traduce inevitablemente en un desastre tanto emocional como financiero. Tener unos cuantos trades ganadores no significa que usted ya se haya convertido en un trader, pero esa es la forma en que se siente, porque nos lleva a un estado mental que solo la gente más dotada experimenta en forma consistente. El hecho es que usted no necesita la más mínima habilidad para obtener ganancia en una operación, y si es posible ganar en un trade sin la más mínima habilidad, sin duda es posible hacerlo en otro y otro. Sé de varias personas que comenzaron sus carreras en el trading con ganancias sustanciales. Cuando usted tenga confianza y esté libre de temores y preocupaciones, no es difícil que tenga una serie de trades ganadores, porque es fácil de obtener un flujo, una especie de ritmo natural, donde lo que necesita hacer parece elemental o evidente. Es casi como si el mercado le gritara cuándo comprar y cuándo vender, y necesita muy poco de sofisticación analítica, y por supuesto, como usted no tiene miedo, puede ejecutar su operación sin argumento o conflicto. El punto que quiero dejar claro es que ganar en cualquier actividad es principalmente una función de actitud. Muchas personas son sin duda conscientes de ello, pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas no entienden la parte significativa que desempeña la actitud en sus resultados. En la mayoría de los deportes u otras actividades competitivas, los participantes deben desarrollar habilidades físicas, así como habilidades mentales en forma de estrategias. Si los competidores no están equipados con un arsenal de habilidades, aquel que sí posea dichas habilidades por lo general, aunque no siempre, gana. Cuando un desvalido bate a un oponente superior, ¿cuál es el factor determinante? Cuando se enfrentan dos oponentes iguales, ¿cuál es el factor que inclina la balanza en un sentido u otro? En ambos casos la respuesta es la actitud. ¿Qué hace tan fascinante al trading y al mismo tiempo difícil de aprender? Que realmente no se necesita un montón de habilidades. Usted solo necesita una verdadera actitud ganadora. Experimentando uno o varios trades ganadores, usted se sentirá como un ganador, y ese sentimiento es lo que sostiene la racha ganadora. Esta es la razón por la que es posible que un operador novato pueda tener una serie de operaciones ganadoras, cuando muchos de los mejores de la industria del análisis del mercado darían su mano derecha por una racha ganadora. Los analistas tienen los conocimientos, pero les falta la actitud ganadora. Ellos trabajan con miedo. El novato experimenta la sensación de una actitud ganadora porque no tiene miedo. Pero eso no significa que haya una actitud ganadora, sino que él aún no ha experimentado ningún dolor por sus actividades de trading. Por eso no teme. Finalmente, nuestro novato experimentará una pérdida independientemente de la sensación positiva, y entonces se sentirá mal. Perder y sentirse mal son realidades inevitables del trading. La actitud más positiva imaginable, junto con la mejor capacidad analítica, nunca podrán impedir que un trader, aunque posea una larga experiencia, tenga una operación perdedora.
Los mercados son demasiado erráticos y hay demasiadas variables como para considerar la posibilidad de que cualquier trader vaya a tener razón siempre. ¿Qué pasa cuando el trader principiante finalmente pierde? ¿Qué efecto tendrá esto sobre su estado de ánimo despreocupado? Las respuestas dependerán de sus expectativas cuando entra en el trading y cómo él interprete la experiencia estará en función de sus creencias y actitudes. Si él maneja la creencia de que no hay forma posible de evitar una pérdida, porque perder es una consecuencia natural del trading, nada diferente de, digamos, el propietario de un restaurante que incurre en los gastos por tener que comprar alimentos. Y además, supongamos que ha aceptado totalmente el riesgo, tanto financiera como emocionalmente, en el sentido de que ha examinado y considerado lo que de otro modo para todos serían inaceptables posibilidades en el comportamiento del mercado. Entonces, con estas creencias y expectativas, es poco probable que tenga una experiencia que deteriore su actitud, y simplemente vaya a la siguiente operación. Por cierto, este es un ejemplo ideal de un conjunto de creencias y actitudes para el trading. Ahora, supongamos que no ha aceptado totalmente el juego. ¿Qué pasa si sus expectativas no tienen en cuenta el comportamiento de cualquier mercado cuando hace algo distinto a lo que él quería? A partir de esa perspectiva mental, si el mercado no hace lo que él quiere, va a sentir dolor, el dolor emocional. Nuestras expectativas son representaciones mentales de la forma en que en un momento futuro percibiremos el medio ambiente, el cual va a expresarse por medio de la vista, el sonido, el tacto, el olfato o el gusto. Dependiendo de cuánta energía esté detrás de esta esperanza, puede doler mucho cuando no se cumple lo que esperamos. De las dos diferentes perspectivas que acabo de describir, ¿qué es lo más probable que le ocurra a nuestro trader novato? La última, por supuesto. Solo los mejores traders han logrado la perspectiva descrita en el primer escenario, y como indicado en el capítulo primero, a menos que usted haya crecido en el seno de una familia de traders exitosos, o haya tenido supermentores que le hayan inculcado actitudes acerca de los riesgos y las pérdidas desde el comienzo de su carrera, prácticamente cada uno de ustedes tendrá que pasar por la experiencia común de la pérdida una o más veces, antes que se den cuenta de lo que necesitan pensar para tener éxito coherente. Es un cambio fundamental de actitud lo que cuenta para tener éxito, no una labor brillante sobre el comportamiento del mercado, como la mayoría de la gente asume erróneamente. Esta hipótesis errónea se ve frecuentemente entre los traders simplemente porque muy pocos de ellos realmente entienden que los niveles más profundos de una actitud positiva son un componente crítico que determina el éxito. Podemos asumir que después de una pérdida, nuestro trader novato entra en un estado de dolor emocional. Como resultado de esto, su operación tendrá sobre todo una nueva calidad. Él definitivamente perderá aquel estado de ánimo despreocupado, pero lo que es más importante, él sentirá que fue el mercado quien le hizo esto. El mercado hizo que él sintiera el dolor que experimenta. El mercado se llevó su ganancia y le produjo el sentimiento que ahora tiene. Note cómo nuestro comerciante culpa a los mercados por la pérdida o por lo que él no consiguió. Nótese también la forma natural de sentir, la forma en que él siente. Piensa acerca de cómo muchas veces en nuestras vidas, especialmente cuando niños, nosotros hacíamos algo que realmente disfrutábamos, como jugar con un juguete o con nuestros amigos, y cómo alguien con más poder o autoridad nos obligó a detener lo que estábamos haciendo y hacer algo que no queríamos hacer. Todos nosotros hemos perdido cosas, nos han quitado cosas, se nos ha negado cosas que queríamos o queríamos merecer, se nos ha impedido la continuación de una actividad cuando estábamos en medio de ella, o hemos sido detenidos cuando perseguíamos una idea que nos apasionaba. El punto es que en muchas de estas situaciones no tuvimos ninguna responsabilidad personal por lo que nos pasó o por el dolor que sufrimos, porque no podíamos hacer nada para evitarlo. Nosotros no elegimos vernos forzados a cambiar un estado de alegría y felicidad por un estado de dolor emocional. La decisión estaba fuera de nuestras manos, en contra de nuestra voluntad, y por lo general llegaba de manera bastante abrupta. A pesar de que se nos pudo haber dicho que éramos responsables de lo que nos estaba sucediendo, es posible que no lo creyéramos o no entendiéramos lo que significaba. Lo que es más tangible, y lo que más fácilmente puede aceptarse, es que nos estábamos divirtiendo, y alguien o algo nos quitó la diversión y nos causó dolor. No fue nuestra elección. La causa de nuestro dolor vino a nosotros desde el exterior. Por lo tanto, sea cual sea la fuerza que ha intervenido en ese momento, fue quien tuvo la culpa. Hemos aprendido que no solo sentirnos bien puede ser sustituido al instante por una mala sensación, sin que tengamos la culpa, sino que también aprendimos acerca de la traición. Nos sentimos traicionados porque muchas de estas situaciones fueron completamente inesperadas o imprevistas, lo que significa que no estábamos preparados para conocer la forma como algunas personas en nuestra vida tienen el potencial de comportarse. Si su comportamiento hace que nosotros entremos en un estado de dolor emocional, entonces es bastante natural que nos hubiésemos sentido traicionados.
Como una nota al margen es importante decir que mucho de nuestro pasado y experiencias emocionalmente dolorosas son el resultado de la interacción con padres, profesores y amigos. Muchos solo hacían lo que ellos creían era lo mejor para un niño que juega con un juguete que es intrínsecamente peligroso. Al quitarle el juguete, el niño gritará para expresar el dolor emocional que experimenta, y si tratamos con un niño muy joven o inmaduro, según todas las probabilidades, no escuchará ninguna razón que se le dé sobre por qué él no puede jugar con aquel juguete. Pero al mismo tiempo, muchas personas son hijos de padres inmaduros e irrazonables, o se encuentran con profesores emocionalmente desequilibrados, o entrenadores, o empleados quienes inconsciente o intencionadamente trasladan sus problemas personales a alguien que perciben como subordinado. Lo que es aún peor es que muchas de estas personas que tienen una tendencia hacia la acción de victimizar a otros son también bastante inteligentes para hacerles creer a sus víctimas que ellos causaron su propio dolor. En cualquier caso, si nuestras experiencias dolorosas son el resultado de un acto de amor o intencionalmente infligidas, es algo que cada uno de nosotros tendrá que determinar. El fondo de la cuestión es que como adultos, cuando nos metemos en el trading, no nos damos cuenta de cómo naturalmente asociamos el cambio instantáneo de la alegría al dolor, como el que hemos experimentado tantas veces cuando éramos niños, con el que se produce cuando operamos. Las implicaciones son que si no hemos aprendido a aceptar los riesgos propios del trading, y no sabemos protegernos de estas conexiones naturales entre nuestro pasado y el presente, terminaremos por culpar al mercado de nuestros resultados, en vez de tomar la responsabilidad por ellos. Incluso aunque la mayoría de traders se consideran a sí mismos adultos responsables, solo los mejores han llegado a un punto donde pueden aceptar la total responsabilidad de los resultados de cualquier operación particular. Todos los demás, en un grado u otro, dan por sentado que están asumiendo la responsabilidad, pero la realidad es que desean que el mercado lo haga por ellos. El trader típico quiere que el mercado realice sus expectativas, sus esperanzas y sueños. La sociedad en general puede funcionar de esta manera, pero los mercados sin duda no lo hacen. En la sociedad podemos esperar que otras personas se comporten de manera razonable y responsable. Cuando no lo hacen, y si uno sufre como resultado de ello, la sociedad tiene recursos disponibles para corregir el desequilibrio y nos hacen todo de nuevo. El mercado, por otro lado, no tiene la responsabilidad de darnos nada ni hacer nada que nos beneficie. Esto puede no ser el método que anuncian los mercados y desde luego no es la impresión que quieren proyectar, pero la realidad es que cada trader que participa en los mercados lo hace para su propio beneficio, y la única manera de que un trader pueda beneficiarse es si algún otro comerciante pierde, y la pérdida es real, en dólares, como un trade de futuros, o una oportunidad perdida en un trade de acciones. Cuando usted coloca una operación, es con la intención de hacer dinero. Cada trader en el mundo que abre una operación lo hace por la misma razón. Cuando usted mira su relación con el mercado desde esta perspectiva, se puede decir que su propósito es extraer dinero de los mercados, pero por esa misma razón, el único propósito del mercado es despojarlo de su dinero o arrebatarle la oportunidad a usted. Si en el mercado actúa recíprocamente un grupo de personas para extraer dinero el uno del otro, entonces ¿cuál es la responsabilidad del mercado con el trader individual? El mercado no tiene ninguna otra responsabilidad que la de seguir las reglas que se han establecido para facilitar esta actividad. El punto es que si alguna vez se ha encontrado culpando al mercado o se ha sentido traicionado, entonces usted no ha entendido las implicaciones de lo que quiere decir jugar un juego de suma cero. Cualquier grado de culpa que quiera atribuirle al medio significa que usted no ha aceptado la realidad de que el mercado no le debe nada, independientemente de lo que usted quiera o piense o del esfuerzo que ponga en su trade. En el mercado los valores típicos sociales de cambio no entran en el juego. Si usted no entiende esto y encuentra un modo de reconciliar las diferencias entre las normas sociales con las que creció y la forma en que el mercado actúa, seguirá su proyecto de esperanzas, sueños y deseos creyendo que el mercado va a hacer algo por usted. Cuando esto no ocurre, usted se siente enojado, emocionalmente angustiado, frustrado y traicionado. Asumir la responsabilidad significa reconocer y aceptar en lo más profundo de su identidad que es usted, no el mercado, completamente responsable de su éxito o fracaso como trader. Por supuesto que el objetivo del mercado es separarlo de su dinero, pero en el proceso también le proporciona un flujo interminable de oportunidades para que usted tome el dinero de él. Con el movimiento de los precios que representa el movimiento de las acciones colectivas de todos los traders, en ese momento, el mercado también genera información sobre sí mismo,
y hace que sea extremadamente fácil para entrar y salir de las operaciones, naturalmente en función del número de personas participantes. Desde la perspectiva de las personas, el movimiento de los precios, la información y la capacidad de entrar y salir de los trades representan oportunidades de ver algo y de actuar sobre lo que se ve. Durante cada momento que los mercados están abiertos, usted tiene la oportunidad de entrar en una posición, aligerar una posición, añadir a una posición o salir de una posición. Estas son todas oportunidades para enriquecerse, tomando beneficios o al menos cortando sus pérdidas. Permítame plantear una cuestión. ¿Se siente usted responsable por el cumplimiento de las expectativas, esperanzas, sueños y deseos de algunos otros comerciantes? Por supuesto que no. Incluso la pregunta suena absurda. Sin embargo, si usted alguna vez se encuentra culpando al mercado y se siente traicionado, estaría esperando lo mismo. Entonces, ¿qué es esencialmente lo que usted debe hacer? Esperar las acciones colectivas de cada participante para que en su actividad el mercado siga un camino que le dé lo que usted quiere. Usted tiene que aprender cómo conseguir lo que quiere de los mercados y el primer paso importante en este proceso de aprendizaje es tomar la responsabilidad completa y absoluta. Asumir la responsabilidad significa creer que todos sus resultados son autogenerados, sobre la base de su interpretación de la información que tiene en ese momento del mercado, de las decisiones que usted tome y de las acciones que tome como resultado de esas decisiones. Tomar totalmente la responsabilidad establece dos grandes obstáculos psicológicos que bloquean su éxito. En primer lugar, usted establecerá una relación conflictiva con el mercado que le ofrece un flujo constante de oportunidades. Segundo, usted se engañará al creer que sus problemas de trading y su carencia de resultados pueden solucionarse con un mejor análisis del mercado. Consideremos el primer obstáculo. Cuando usted proyecta cualquier grado de responsabilidad en el mercado por no tener ganancia o por no cortar sus pérdidas, muy fácilmente puede darle a él la calidad de un adversario o un enemigo. La perdición, cuando se espera que el mercado hiciera algo diferente de lo que hizo, es que generará usted los mismos sentimientos de cuando era niño, es decir, dolor, cólera, resentimiento y la impotencia que sentimos cuando alguien se llevó algo de nosotros, no nos dio lo que quisimos o no nos dejó hacer lo que quisimos. A nadie le gusta sentirse relegado, sobre todo si consideramos que conseguir lo que queremos nos hará felices. En cada una de esas situaciones algo o alguien fuera de nosotros nos impidió a nosotros mismos expresarnos en alguna forma particular. En otras palabras, alguien de afuera ejerce una fuerza que actúa contra la fuerza interior de nuestros deseos y expectativas. Como resultado de ello, se siente natural conceder al mercado el poder de una fuerza exterior, ya que él da o quita. Sin embargo, el mercado representa la información desde una perspectiva neutral. Eso significa que no sabe lo que quiere o espera, ni tampoco nos presta atención, a menos que, por supuesto, un trader coloque un tipo de posición que pueda tener un gran impacto sobre los precios. Por el contrario, cada momento, cada oferta le da la oportunidad de hacer algo. Usted puede poner una operación, tomar beneficios o retirarse perdiendo. Esto también es válido para aquellos de ustedes que son traders de piso y conocen personalmente a otros traders de piso, que también pueden conocer su posición y actuar en su contra aprovechando ese conocimiento. Simplemente significa que usted tiene que ser más rápido y más acertado o tomar en consideración las limitaciones que tienen estas áreas, si es que las tiene, y operar en consecuencia. Desde la perspectiva del mercado, cada momento es neutral. Pero para usted como observador, cada momento y cada movimiento del precio pueden tener sentido. Pero ¿de dónde proviene esta comprensión? Esto tiene significado para los que han aprendido y existen dentro de su mente, no en el mercado. El mercado no asocia significados o interpretación de la información que genera sobre sí mismo, aunque siempre hay personas que ofrecerán una interpretación mientras haya alguien dispuesto a escuchar. Además, el mercado no sabe cómo definir una oportunidad o una pérdida. El mercado no sabe si lo perciben como un interminable flujo de oportunidades para entrar y salir de operaciones y generar beneficios o pérdidas en todos y cada uno de estos momentos, o si lo perciben como un monstruo codicioso listo a devorar su dinero en cualquier momento. Si percibe la interminable secuencia de oportunidades para entrar y salir de estos trades sin autocrítica y pesar, entonces usted estará en el mejor estado mental para actuar en su propio interés y aprender de sus experiencias. Por otra parte, si lo que percibe la información sobre el mercado es doloroso, de alguna manera entonces, naturalmente, tratará de evitar el dolor por cualquier camino consciente o inconscientemente, bloqueando información en su conciencia. En el proceso de bloqueo de esa información, usted sistemáticamente se olvidará de cualquier número de oportunidades para enriquecerse.
En otras palabras, usted se priva de la ventaja que le da este flujo de oportunidades. Además, se sentirá como si el mercado estuviera en contra de usted, pero solo si cree que le debe algo. Si alguien o algo estuviera en contra de usted y le causara dolor, ¿cuál sería su respuesta más probable? Usted se sentirá obligado a luchar, pero ¿cuál sería exactamente su lucha? El mercado seguramente no le lucha. El mercado quiere su dinero, pero también le ofrece la oportunidad de tomar tanto como usted pueda. Aunque pueda sentir como si usted lucha contra el mercado o éste lucha contra usted, la realidad es que es simplemente la lucha contra los efectos negativos y las consecuencias de no aceptar que el mercado no le debe nada y que usted necesita tomar ventaja de las oportunidades que se le presentan, el 100% de las veces ni un grado menos. La forma de aprovechar al máximo una situación donde se ofrecen ilimitadas oportunidades de hacer algo por sí mismo es entrar en la corriente. El mercado tiene un flujo, es a menudo errático, especialmente en el corto plazo, pero muestra patrones simétricos que se repiten una y otra vez. Obviamente es una contradicción fluir con algo con lo que usted está en contra, pero si quiere comenzar a sentir el flujo del mercado, su mente tiene que estar relativamente libre de miedo, de cólera, de pesar, de traición, de desesperación y decepción. Usted no tendrá motivos para experimentar estas emociones negativas cuando asuma su absoluta responsabilidad. Anteriormente he dicho que cuando no se asume la responsabilidad, uno de los principales obstáculos psicológicos que pueden bloquear su éxito y que lo inducen a cometer errores es creer que sus problemas de trading y la falta de consistencia pueden ser rectificados a través del análisis de mercado. Para ilustrar ese punto, vamos a volver a nuestro trader novato que comenzó con un despreocupado estado mental hasta que tuvo su primera experiencia perdedora. Después de ganar con tal facilidad, tiene un abrupto cambio al dolor emocional, lo que puede ser muy singular, pero no lo suficientemente desmedido, sin embargo, como para hacerlo abandonar el trading. Además, en su mente él no tenía la culpa de todos modos, el mercado le hizo una mala jugada. En lugar de dejar de disfrutar, la gran sensación que experimentó cuando fue ganador, debió mantenerla fresca en su mente, lo que le inspirará con el sentido de la determinación a seguir operando. Solo ahora es que va a ser más inteligente al respecto. Él va a poner algún esfuerzo en ello y aprender todo lo que pueda acerca de los mercados. Es perfectamente lógico pensar que si él pudo ganar sin saber nada, va a ser mucho más capaz ahora cuando sabe algo. Pero hay un gran problema aquí, que muy pocos trades no entenderán hasta mucho después de que el daño esté hecho. Aprender sobre los mercados no es un problema en sí mismo. Es la razón del aprendizaje sobre el mercado lo que en última instancia resulta ser su perdición. Como dije hace un momento, el repentino cambio de la alegría al dolor suele crear un fuerte shock psicológico. Algunas personas nunca aprenden a conciliar este tipo de experiencias de una manera saludable. Se dispone de técnicas, pero no son ampliamente conocidas. La respuesta típica a la mayoría de las personas, especialmente en el tipo de persona que es atraída por el trading, es la venganza. Para los traders, la única forma de neutralizar la venganza es conquistando el mercado, y piensan que la única manera de conquistar el mercado es aprendiendo a conocerlo. En otras palabras, la razón subyacente de por qué el trader novato aprenda sobre el mercado es vencerlo, para demostrarse a sí mismo que puede, y lo más importante, para evitar que el mercado le haga daño de nuevo. Aprender sobre el mercado no es simplemente tener una manera sistemática de ganar, sino más bien como una manera de evitar tanto dolor o probar que no tiene absolutamente nada que hacer, sino buscar el mercado a partir de una perspectiva objetiva. Él no se da cuenta, pero tan pronto como formuló la hipótesis de que conocer más sobre el mercado puede evitarle dolor o puede ayudar a satisfacer su deseo de venganza o para demostrarse algo a sí mismo, en ese momento inició su camino para convertirse en un perdedor. En efecto, lo que él ha hecho es crear un dilema irreconciliable. Él aprende a reconocer y entender el modelo de comportamiento colectivo del mercado, y esto está bien, e incluso se siente bien. Está inspirado porque asume el aprendizaje sobre el mercado con el propósito de convertirse en un ganador. Como resultado de ello, emprende una búsqueda de conocimientos acerca de líneas de tendencia, pautas de gráficos, soportes y resistencias, patrones de velas, perfiles de mercado, puntos pivot, ondas de Elliott, retrocesos de Fibonacci, osciladores, fuerza relativa, estocásticos y muchas otras herramientas técnicas demasiado numerosas para mencionar. Por otro lado, a pesar de que su conocimiento ha aumentado, ahora encuentra problemas para la ejecución de sus trades. Él duda, se hace segundas conjeturas a sí mismo para abrir una operación o no hace absolutamente nada, a pesar de tener cualquier número de señales claras para hacerlo. Todo esto es frustrante e incluso exasperante, porque lo que le está pasando no tiene sentido. Él hizo lo que se suponía que debía hacer, solo para encontrarse con que entre más aprendía, menos aprovechaba.
Él nunca hizo algo mal por dedicarse a aprender, sino que simplemente lo hizo por razones equivocadas. Ahora no será capaz de operar con eficacia si está tratando de demostrar algo en este asunto. Se asume que tiene que ganar, o que tiene que tener razón, o que no puede perder, o no puede equivocarse. Entonces, esto hará que defina y perciba las categorías de información del mercado como dolorosas. En otras palabras, se mostrará como dolorosa toda la información que genera el mercado que esté en oposición a lo que le hace feliz. El dilema es que nuestras mentes están estructuradas para evitar tanto el dolor físico como el emocional, y el aprendizaje de los mercados no compensará los efectos negativos y el dolor producido por los mecanismos de nuestra forma de operar. Todo el mundo comprende la naturaleza de evitar el dolor físico. Si accidentalmente acerca su mano en un quemador caliente, su mano se alejará automáticamente del calor, y su reacción será instintiva. Sin embargo, cuando se trata de evitar el dolor emocional y las consecuencias negativas que genera, especialmente para los operadores, muy pocas personas entienden la dinámica. Es absolutamente esencial para su desarrollo que entienda sobre estos efectos negativos y aprenda a controlarlos de forma que le ayude a cumplir con sus objetivos. Nuestras mentes tienen una serie de formas para protegernos a partir de la información que hemos aprendido a percibir como dañina. Por ejemplo, en un nivel consciente, podemos racionalizar, justificar o dar una razón para permanecer en pérdida durante una operación. Algunas de las más típicas formas de hacer esto es llamar a nuestros amigos, hablar con nuestro corredor o consultar los indicadores que no utiliza nunca, todo con el propósito expreso de reunir información que niegue la validez de la información dolorosa. En un nivel subconsciente, nuestras mentes automáticamente alteran, distorsionan o específicamente excluyen la información de nuestra conciencia. En otras palabras, no somos conscientes de que para nuestro dolor hay mecanismos de evasión, ya sea la exclusión o alteración de la información ofrecida por el mercado. Considere la experiencia de estar en una operación en pérdida cuando el mercado hace máximos coherentemente más altos y posiciones más altas, o mínimos inferiores y posiciones inferiores contra su posición, mientras usted se niega a reconocer que tiene una operación perdedora porque está enfocando toda su atención en los tics que entran a su favor. En promedio, usted está recibiendo solo una de cada 4 o 5 movimientos del mercado en su dirección, pero no importa, porque cada vez que reciba uno, más se convence de que el mercado ha rebotado y está regresando. Pero en vez de devolverse, el mercado se mantiene en contra de usted. En algún momento el valor en dólares de la pérdida se vuelve tan grande que ya no se puede negar y finalmente sale de la operación. La primera reacción que los traders tienen universalmente cuando miran hacia atrás en aquella operación perdedora es preguntarse: ¿por qué no detuve mi pérdida y operé al revés? La oportunidad de abrir una posición en dirección opuesta se reconoce fácilmente una vez que ya no hay nada en juego, pero estábamos cegados ante esta oportunidad mientras estuvimos dentro del mercado, debido a que en el momento en que la información que indica que fue una oportunidad cambió y se definió como dolorosa, se bloquea nuestra conciencia. Cuando nuestro hipotético trader abrió la posición, fue divertido. Se encontraba despreocupado, no tenía ningún esquema personal que probar. En la medida en que fue ganadora, puso su operación en perspectiva después de un vamos a ver qué va a pasar. Como ganó, no consideró la posibilidad de perder nunca. Cuando finalmente perdió, su estado de ánimo probablemente bajó, porque era lo que menos esperaba. En lugar de asumir que la causa de su dolor era su expectativa errónea acerca de lo que el mercado se suponía que iba a hacer o no hacer, culpó al mercado y resolvió que, si lo conociera más, podría impedir que ese tipo de experiencias se repitan. En otras palabras, hizo un dramático cambio en su perspectiva y, de estar despreocupado, pasó a tratar de prevenir el dolor tratando de evitar las pérdidas. El problema es que la prevención de dolor, evitando las pérdidas, no se puede hacer. El mercado genera con su comportamiento los patrones, y los patrones se repiten, pero no todo el tiempo. Por lo tanto, de nuevo, no hay forma posible de evitar la pérdida o equivocarse. Nuestro trader no es consciente de estas realidades del trading, debido a que está siendo impulsado por dos fuerzas convincentes. Primero, que desesperadamente quiere reconquistar la sensación de ganar, y segundo, está muy entusiasmado con todo el conocimiento sobre el mercado que está adquiriendo. De lo que no se ha dado cuenta es que, a pesar de su entusiasmo, cuando pasó de un despreocupado estado mental a pensar en tratar de encontrar un modo de evitar las pérdidas, también pasó de una actitud positiva a una negativa. Él ya no solo se enfoca en ganar, sino más bien en cómo se puede evitar el dolor, previniendo que el mercado le haga daño de nuevo. Este tipo de perspectiva negativa
No es diferente del jugador de tenis o el golfista, que se centra en tratar de no cometer un error, pero por más que intenta no cometer un error, más errores comete. Sin embargo, este modo de pensar es mucho más fácil de reconocer porque en el deporte hay una conexión más evidente entre la orientación y los resultados. Con el trading, la conexión puede estar oculta y más difícil de reconocer, debido a los sentimientos positivos que se generan cuando se descubren nuevas relaciones entre los datos del mercado y su comportamiento. Mientras él se sienta bien, no hay ninguna razón de sospechar que algo anda mal, pero el grado al cual se enfoque hacia la anulación de dolor es el mismo grado al cual él creará esas mismas experiencias que está tratando de evitar. En otras palabras, entre más quiera ganar y evitar perder, menos tolerancia tendrá para cualquier información que pueda indicar que no está recibiendo lo que él quiere. Cuanta más información tenga el potencial de bloquear, menos será capaz de percibir una oportunidad de actuar en su propio interés. Aprender más y más acerca de los mercados solo para evitar el dolor aumentará sus problemas porque cuanto más aprende más espera naturalmente de los mercados, por lo que resulta aún más doloroso cuando los mercados no cumplen su parte. Él ha creado involuntariamente un círculo vicioso donde cuanto más aprende más se debilita y más se siente obligado a aprender. El ciclo continuará hasta que se retire del trading, ya sea con el disgusto o reconociendo que la causa de su problema de trading no es más que su perspectiva y no su falta de conocimiento del mercado.